Bienvenidos a PS Tutoriales. En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear este estilo de texto, que es un texto viscoso, así que si os gusta, quedaros a verlo. Antes de dar comienzo al tutorial, quería recordaros algo muy importante, y es que los valores que yo voy a utilizar y los códigos de color que yo voy a utilizar son una simple referencia. Si vosotros queréis intentar practicar este estilo de texto y utilizáis la misma fuente que yo, exactamente todo igual que yo, entonces sí podéis copiar estos valores, pero si vais a intentarlo con una fuente diferente, con un tamaño de fuente diferente, con una palabra más larga o más corta, en el momento en el que cambiéis alguna de estas cosas, debéis de ajustar los valores a vuestras necesidades. Esto lo digo porque si, por ejemplo, el texto tiene un bisel de un tamaño en concreto y vosotros hacéis ese texto más pequeño, el bisel va a seguir conservando el valor que tenía en un principio, entonces puede que le quede demasiado exagerado, y así con el resto de los estilos de capa. Tened esta cosa en cuenta porque la gente, siempre que sigue un tutorial de efectos de texto, siempre copia los valores y luego dice no me sale, no me queda exactamente igual. Bueno, pues es por esto, los valores no se pueden copiar y los tenéis que ajustar a vuestras necesidades. Igualmente quiero deciros que los códigos de color que yo voy a utilizar van a ir todos en tonos verdes, verdosos. Si queréis hacer, por ejemplo, un texto viscoso que parezca sangre, pues simplemente cambiáis los códigos de los colores, que en mi caso van a ser tirando a verde, lo ponéis en tonos rojos y ya os va a salir, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez aclarado esto, vamos a empezar. Vamos a abrir un archivo nuevo, el tamaño el que vosotros queráis, pero bueno, yo me voy a ir aquí a tamaño web y voy a elegir 1280 por 1024. Contenido de fondo lo voy a dejar en transparente. Y ahora me vengo aquí al bote de pintura y voy a elegir un código de color que en mi caso va a ser el 222222, que como ves es un gris muy oscuro. Y ahí lo relleno. Vamos a renombrar esta capa a fondo. A continuación vamos a ir a archivo colocar y voy a colocar esta textura que os he dejado, que vosotros si queréis podéis intentar colocar otras texturas que tengáis, y voy a voltearla, botón derecho, voltear verticalmente, y ahora la voy a hacer más grande manteniendo la proporción y la voy a desplazar un poquito. Por ejemplo, me gusta así. Tecla enter para validar. Esta textura yo la he puesto en modo luz lineal, vosotros podéis probar otros modos de fusión de capa, por ejemplo en luz focal tampoco queda mal. Me gusta este modo de fusión porque, como veis, le da muchos contrastes, y le voy a bajar la opacidad al 70% para que no quede tan exagerado. Voy a rasterizar esta capa de la textura, botón derecho, rasterizar capa, y con control U le voy a bajar un poquito de saturación. Podéis bajársela toda si queréis, o ligeramente un poquito, por ejemplo así. Esto lo hago porque ahora voy a ponerle a continuación un degradado para cambiar el color. Lo que os comentaba al principio, de que si queréis hacer el texto, por ejemplo, en tonos rojos, pues ya tenéis la textura roja, ya no tendríais que cambiarle el color, ¿vale? Bueno, le damos en OK y ahora vamos a los iconos de aquí abajo, vamos a crear una capa de ajuste de degradado. Vamos a hacer un clic aquí en el degradado y, como veis, tengo cargado un pack de degradados que os he dejado en mi página web, que son degradados con tonos o colores de Halloween. De todas formas, os los dejaré en los materiales para hacer este texto. Y voy a utilizar este segundo degradado, que como veis es en tonos verdes, tirando hacia el amarillo o verde amarillento. Le vamos a dar en OK. Y lo voy a invertir, le vamos a dar aquí en invertir para que quede así. La escala la podéis regular si queréis, yo en principio la voy a dejar así. Y esta capa la voy a poner en modo multiplicar y, como veis, me va a quedar así. Lo que os decía de la escala, que tal vez se vea ahora un poco mejor, es que la podéis regular. Si queréis que baje el verde oscuro un poquito más, pues ahí le manejáis la escala, ¿veis?
y ya estaría. Yo en principio lo voy a dejar así. Si todavía pensáis que se nota demasiado el tono rojizo de la textura de abajo, pues nuevamente con control U le podéis volver a bajar un poco de saturación. Vamos a seleccionar ahora estas tres capas con ayuda de la tecla Shift y con control G las vamos a meter en un grupo. Este grupo yo le voy a llamar fondo. Vamos a crear ahora el motivo que vamos a utilizar para nuestro estilo de texto. Vamos a abrir un archivo nuevo, tamaño, yo le voy a poner 300 por 300 píxeles, el resto lo dejo como está y OK. Me voy al bote de pintura y voy a elegir aquí un tono verde oscuro. El color va a ser el 20 3D 00. Es un verde muy oscuro. Insisto, si queréis por ejemplo hacer un texto viscoso de sangre, pues bajáis aquí al color rojo o subís aquí al color rojo y ese mismo código en esa misma posición os podría servir. Bueno, vuelvo a meter el código de mi verde que era el 20 3D 00. OK. Y ahí relleno. Vamos a crear ahora una capa nueva, cambiamos al color blanco y os he dejado en los materiales unos pinceles de burbujas. Los vais a cargar y vamos a crear un motivo de burbujas. Por ejemplo, voy a utilizar este pincel, lo voy a poner por aquí, un clic. Con el pincel al 100% de opacidad podemos hacer un par de clics para que las burbujas se noten más. Cambio de pincel, vamos a meter por aquí uno, dos clics, otros dos clics, aquí por ejemplo otros dos clics y ahora una burbuja sola. Bueno, el motivo ya veis, lo creáis vosotros un poco a vuestro gusto, si lo queréis con más burbujitas, con menos burbujitas. Otra cosa que podéis hacer para que las burbujas se noten luego muy bien cuando apliquemos este motivo en nuestro estilo de texto es irse aquí a filtro, enfocar y podemos darle en enfocar bordes y nos los enfoca un poquito más. Una vez que ya tengamos el motivo creado de nuestro gusto, vamos a ir aquí a edición, definir motivo y ahí pues le ponéis el nombre que queráis. Yo le pondré por ejemplo burbujas. OK. Y este documento ya lo podríamos cerrar. Regresamos a nuestro documento de trabajo, nos vamos a la herramienta texto, voy a cambiarle el color, voy a usar un gris al 50% que el código es 80 80 80. Esto más que nada, el color es lo de menos, simplemente he elegido este color de gris al 50% para que podáis ir viendo los efectos que voy creando con el estilo de texto. Y con una fuente de vuestra elección, que yo en mi caso voy a elegir la fuente Bloody, os la dejaré en los materiales, escribís por la palabra que queráis. Por ejemplo voy a poner mi nombre, ¿vale? Cristina. La vamos a hacer más grande. El valor del tamaño del texto tampoco tenéis por qué copiarlo, lo ponéis a vuestro gusto y ahí más o menos lo colocamos. Para trabajar un poquito mejor voy a abrir aquí el grupo del fondo y voy a ocultar un momento el degradado y la textura porque así creo que se visualiza mejor el texto. Bueno, pues ahora vamos al icono de aquí abajo que pone FX y vamos a empezar por ejemplo aplicando una sombra paralela. Lo muevo aquí. Sabéis que aquí en la ventana de los estilos de capa, en este cuadradito gris, nos va mostrando un poco el estilo que vamos creando. Yo de todas formas prefiero visualizarlo sobre el texto porque me gusta más cómo se ve. Entonces por eso os pongo ahí la ventana al lado del texto para que vayáis viéndolo. Bueno, pues empezamos. Aquí en sombra paralela, que veis que está en modo multiplicar con un color negro, primero vamos a cambiarle el color y vamos a utilizar el mismo código que utilizamos para crear el motivo, que era el 20 3D 00, un verde muy oscuro. Y el modo de fusión lo vamos a cambiar también y yo lo voy a poner en subexposición lineal. La opacidad se la voy a bajar un poquito, por ejemplo al 50%, y luego aquí en distancia, extensión y tamaño voy a ponerle distancia 5, extensión 0, tamaño le voy a poner 15. El resto lo dejamos como está y ahí veis la sombra que le hemos creado. Bueno, no sé si en el vídeo la podéis apreciar, pero ahí está. Seguimos ahora con bisel y relieve, ya vamos a ir por orden para que no os perdáis.
Marcamos bisel y relieve. El estilo y la técnica la vamos a dejar como está, inglete interior y redondeado. La profundidad también como está, aunque recordad que depende bastante, la profundidad depende de lo que es el tamaño de vuestro texto. Si tenéis un texto muy grande, pues os permite poner un valor de profundidad más grande. Si tenéis un texto pequeñito, pues la profundidad la tenéis que bajar porque se va a notar más o se va a notar menos. No sé si lo podéis ver, ¿no? Bueno, pues yo la voy a dejar como estaba, que era el 100%. La dirección la voy a dejar en arriba y aquí en tamaño y suavizar sí que se lo voy a cambiar. En tamaño le voy a poner 10 y en suavizar le voy a poner 2. Estos valores recordad que los tenéis que ajustar a vuestro texto. Luego aquí en ángulo lo vamos a poner a 90 grados y la altitud la vamos a dejar como está, en 30 grados. Y vamos a desmarcar esto que pone usar luz global. Aquí en contorno de resplandor damos un clic en esta flechita y entre los que vienen por defecto con Photoshop vamos a elegir el primero de la segunda fila, que es este de aquí, que es curvo y como veis se llama semicircular. Luego aquí en modo resaltado, modo de sombra, vamos a cambiar los colores. Hacemos un clic en el color blanco y yo lo voy a sustituir por el color A3 C100. Ok, y en modo de sombra vamos a cambiarle este negro por el color que hemos utilizado antes, que es el 20 3D 00. El resto lo dejamos como está. Nos vamos ahora aquí a contorno, lo marcamos y simplemente cambiamos el contorno y le vamos a poner el que le hemos puesto al bisel, que es este de aquí, que es el contorno semicircular. El resto lo dejamos como está. Nos vamos ahora a textura y aquí donde dice motivo vamos a abrirlo y vamos a cargar el motivo que acabamos de crear. Yo como veis aquí tengo varios porque he estado haciendo pruebas, pero el que acabo de crear es este de aquí. ¿Veis? Ahí se aplica, aparece ahora mismo esto un texto de queso gruyère. Si lo hubiésemos hecho en amarillo sería perfecto. Vale, la escala y la profundidad, que son los valores que aparecen aquí, los vais a poner a vuestro gusto. Si queréis que estos agujeritos sean más grandes o más pequeños, por ejemplo, si le bajamos la escala, pues estos agujeritos son más chiquitines, ¿veis? Y la profundidad, pues es si se nota más o se nota menos. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, así, ¿vale? Luego, si veo que más adelante no me convence, puedo regresar aquí a textura y cambiarle estos valores. Nos vamos a ir ahora a trazo, vamos a darle un ligero trazo simplemente para definir un poquito mejor el texto. El trazo va a ser el mínimo, que es de 1 píxel, posición exterior, modo de fusión normal. La opacidad, si queréis, se la podéis bajar un poquito, yo por ejemplo se la voy a poner al 50%. Y aquí donde pone tipo de relleno, que está en color por defecto, vamos a cambiárselo a degradado. Hacemos un clic aquí en degradado. Y vamos a utilizar uno de los degradados que vienen aquí en este pack y lo vamos a modificar ligeramente. El degradado que vamos a utilizar es este, que como veis es el que pone Halloween 10 y lo vamos a modificar. ¿Cómo? Pues mirad, vamos a hacer un clic aquí en este cuadradito negro y lo vamos a arrastrar hacia abajo, con eso eliminamos ese color y nos vamos a quedar con estos tres. El primero, que es un verde oscuro, veis que si hacemos clic en él pone ubicación 36%, pues se la vamos a cambiar al 45%. Hacemos un clic en el segundo cuadradito, que es un verde más claro, pone ubicación 61%, se la vamos a cambiar al 55%. Y el último color, que es este amarillo, lo vamos a cambiar, hacemos un clic aquí en la ventanita de color y vamos a cambiarlo a negro. Ok, y ahora en ubicación, que pone 100%, vamos a ponerle 65. Así que tenemos los colores en ubicaciones de 45, 55, 65. Y ya está. Le vamos a dar en OK. El ángulo, aquí se lo vamos a poner en 90 grados. La escala, un poco al gusto, yo se la voy a dejar como está. Y ya tendríamos nuestro trazo hecho. No sé si lo podéis ver en el vídeo, pero bueno, ahí está. La sombra interior y el resplandor interior nos lo vamos a saltar y vamos a satinado. Aquí en satinado veis que pone multiplicar y el color es el negro, pues vamos a cambiar el color a blanco y el modo de fusión, que está en multiplicar, lo vamos a cambiar a sobreexponer color. Como veis queda súper exagerado, pero no pasa nada.
La opacidad se la vamos a bajar ligeramente, por ejemplo al 40%. El ángulo que veis que está en 19 grados se lo vamos a cambiar, vamos a poner 90 grados, que es el ángulo que estamos utilizando. Y la distancia y el tamaño lo vamos a cambiar también. En distancia voy a ponerle 40, ya veis que cambia la cosa. Y en tamaño voy a ponerle 20. Y como veis me queda ese efecto muy bonito. Y aquí en contorno vamos a cambiarlo, le vamos a poner el que le hemos puesto antes, que era este de aquí, que era el contorno semicircular. Seguimos y nos vamos a superposición de colores. Aquí que veis que está un color rojo, vamos a cambiarlo y vamos a poner el mismo color que hemos utilizado antes, que es un verde oscuro, es el 20 3D 00. Ok. Y aquí en modo de fusión podéis probar, pero yo lo voy a dejar tal y como está en modo normal. Simplemente le voy a bajar la opacidad, por ejemplo, al 40%. ¿Veis? Más que nada para que se noten los efectos anteriores, sobre todo el desatinado, ¿no? Nos vamos ahora a superposición de degradado, ya estamos terminando. Y aquí lo que vamos a hacer es, primero que nada, bajarle la opacidad al 40%, porque si no queda demasiado exagerado. Y aquí vamos a hacer un clic en el degradado y vamos a editar este degradado que viene por defecto, que es de negro a blanco, como veis. Entonces lo que vamos a hacer es que este primer cuadradito, que es el negro, lo vamos a dejar tal y como está. El blanco vamos a hacer un clic en él y lo vamos a poner en una posición del 70%, bueno, en ubicación 70%. Y vamos a hacer un clic aquí, al final. Vamos a asegurarnos de que la ubicación de este último punto que hemos creado es 100% y le vamos a cambiar el color, que veis que se ha creado en color blanco, pues lo vamos a poner en negro, ¿vale? De tal forma que nos queda este degradado que veis aquí. Le vamos a dar en OK y aquí el ángulo, que veis que está en 90, lo vamos a poner negativo, menos 90, para que el degradado se aplique al revés. Y la escala pues la podéis regular, yo la dejaré al 100%. Aquí ya veis un poco el efecto que os da. Si no queréis que se vea tanto esa franja blanca, voy a subir un poco la opacidad para que lo veáis mejor. ¿Veis? Aquí queda demasiado blanco, pues podéis modificarle la escala, ¿veis? Y ahí ya se notaría menos. Por ejemplo, lo podemos dejar pues en torno a un 50%, estaría bien. Y como queda muy exagerado, pues como os he dicho, la opacidad 40%. Y ya nos queda así. Nos vamos ahora a superposición de motivo, que es lo que va a terminar de darle el aspecto viscoso a nuestro texto. Y aquí donde dice motivo, nuevamente vamos a elegir el motivo que hemos creado, que es este de aquí. Siempre os va a aparecer al final de todo de los motivos que tengáis cargados. Ahí está, ahí lo veis, ¿no? Vale, pues como veis podéis reubicar las burbujitas un poco donde vosotros queráis. Podéis colocarlas exactamente en el mismo sitio que el motivo anterior que aplicamos aquí en la textura, porque es el mismo, o ponerlas un poco por encima, que yo creo que es como mejor queda. Y la escala lo que hace pues es poneros burbujitas más grandes o más pequeñas, ¿vale? Por ejemplo, una escala de 60. Vamos a probar con 60. Y ahí tendríamos las burbujitas, ¿veis? No sé si las podéis ver en el vídeo, pero bueno, por ahí están. Si aparto la ventana, pues ahí las podéis un poco recolocar, ¿vale? Y cuando ya estén de vuestro gusto, pues así las dejáis. Y el resplandor exterior yo no lo voy a utilizar, podéis ponerle un ligero resplandor exterior si queréis, simplemente poned aquí un color verde que pegue con lo que es nuestro texto. Tendríamos que bajarle la opacidad y ahí podría tener un pequeño resplandor, pero bueno, en mi caso yo no se lo voy a poner. Así que todos estos son los efectos que va a llevar mi texto. Vamos a darle en OK. Y ahora ya podríamos hacer visible lo que era el degradado y la textura que teníamos. Y aquí es cuando podemos, por ejemplo, reubicar lo que es la escala de nuestro degradado. Hacemos doble clic en él y aquí en escala pues ya podríamos ponerla un poco más acorde con nuestro texto.
pero bueno, a mí me gusta así, la voy a dejar así. Vamos ahora a terminar de darle un pequeño detalle a nuestro texto, que son como unas verruguitas un poco asquerosas, aprovechando que tenemos ahí las burbujas. Entonces vamos a duplicar nuestro texto con control J y vamos a rasterizar todos estos efectos que hay aquí. Entonces botón derecho sobre la capa, rasterizar estilo de capa. Ahora con control U vamos a cambiarle aquí el tono. Yo le pondré un tono amarillo, vosotros podéis ponerle el tono que queráis. Le voy a subir la saturación para que se vea más. Ahí un tono amarillento, ahí. Ok. Y ahora voy aquí abajo y pulsando la tecla Alt hago un clic en el icono de máscara de capa para crear una máscara de capa invertida. Si por lo que sea os sale la máscara de capa blanca, pues situados sobre ella, control I y ya os la invierte. Y ahora con un pincel, va a ser este pincel que viene por defecto con Photoshop, el primero, que es de borde difuso. Nos podemos acercar un poco a nuestro texto y con mucha calma y paciencia, en color blanco, como frontal, con una opacidad del 100%, vamos a ir pintando algunas de las burbujas que tenga nuestro texto. ¿Veis? Unas van a ser más grandes, otras más pequeñas. Tendréis que ir o bien cambiando el tamaño de vuestro pincel o bien pues tratando de pintar dentro de las burbujitas. También podéis pintar alguna de estas gotitas. ¿Veis? Yo no se las voy a pintar todas, tampoco le voy a pintar demasiadas para no hacer el tutorial ya demasiado largo. Ahí, ahí, ahí. Por ejemplo, esta pequeñita de aquí. Tened en cuenta también que mi fondo es casi negro. Si vosotros estáis utilizando un fondo de otro color, tened cuidado de no saliros por fuera, porque si no se va a notar. Así, ¿veis? Con esto estamos creando pequeñas burbujitas de un color diferente para destacarlo un poco. Yo por ejemplo lo voy a dejar ya así, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos nuestro texto viscoso creado. Luego siempre podéis reajustar valores, como os digo, y os voy a enseñar ahora en un texto nuevo cómo quedaría este mismo estilo de capa, pero cambiándole los colores. Mirad, este sería el mismo texto que tenía antes, el mismo estilo de capa, pero simplemente lo que he hecho ha sido que al crear el motivo lo creé en color rojo en lugar de en color verde, y los colores que os he ido diciendo a lo largo de todo el tutorial, que eran tonos verdes, he utilizado tonos rojos. Evidentemente con este fondo pues no quedaría del todo bien, pero si yo le cambio el degradado, por ejemplo utilizo este degradado que también viene en el pack, pues como veis me quedaría así. Y pues me quedaría en este caso un texto también más o menos viscosillo, pero en este caso sería de sangre en lugar de moco, porque en lugar de ser verde es rojo. Bueno, pues hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado. Recordad que si lo ponéis en práctica podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales. Y yo me despido hasta un próximo vídeo. Besitos.